Analizando el Evangelio de Juan nos hemos fijado específicamente en los textos donde Jesús habla de sí mismo y se presenta como el yo soy. Y como ustedes ya saben a esta altura, cuando Dios habla, dice yo soy, está hablando de que Él es Dios, Él está presente y Él salva de manera específica. Y hemos visto hasta ahora ya 9 yo sois. 9, harto, ¿ah? Yo soy el agua que se hace eternamente, el todopoderoso que camina sobre el agua, el pan que te da vitalidad, la luz del mundo. Yo soy de arriba que hago verdaderamente libre, el buen pastor, la puerta, la resurrección, la vida, el omnisciente, que es siervo, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El omnisciente, el que sabe todo y nos sirve igual, a pesar de conocer todas nuestras fallas. Él es omnisciente siervo. Y al mismo tiempo también ahora lo que vamos a leer hoy día, yo soy el camino. El camino, la verdad y la vida, pero nos vamos a dedicar al camino hoy día. Para eso vamos a Juan 13. La vez pasada quedamos en Juan 13. Quedamos en el lavamiento de pies. Si ustedes se acuerdan, hoy día vamos a retomar desde el versículo 31 para ir comprendiendo qué es lo que está hablando Jesús y seguir acá la línea. Juan 13, 31 en adelante. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir ahí. ¿Qué es lo que acaba de pasar acá? Jesús terminó la última cena. ¿Qué viene después de la última cena? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa ahí después de esa última cena? Viene el arresto. Ahora él va a caminar un poco con los discípulos, va a conversar las últimas palabras, después va a ir al Getsemaní a orar, a llorar la pena con el Señor, y después ya viene el arresto y viene la partida. Entonces, dice así, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Él dice, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Ahora va a ser glorificado. ¿Y qué es lo que iba a pasar al día siguiente? ¿Qué iba a pasar? Él iba a morir. En realidad, la crucifixión no es una instancia que uno diría, oye, voy a ser honrado. Al revés, po. En ese momento lo que iba a pasar, él iba a ser arrestado en la noche y al día siguiente iba a ser desnudado. ¿A quién de nosotros nos gustaría andar desnudo, así públicamente, y ser torturado frente a todos? ¿No era una instancia que uno diría que él va a ser glorificado? Uno diría una instancia donde él va a ser humillado. Y sin embargo el análisis de Cristo, él dice va a ser glorificado. Voy a ser glorificado yo, y Dios va a ser glorificado en mí a través de esto. Fíjese cómo él vislumbra y cómo él ve la situación. Porque lo que dice Hebreos, lo que dice es que Cristo enfrentó los sufrimientos puestos los ojos más adelante. Por el gozo puesto delante de él, él fue a la cruz. Él estaba viendo más allá. Es importante que nos detengamos en estas partes, porque después vamos a hablar de nuestro sufrimiento. Pero tenemos que ver primero cómo Jesús sufrió. Porque Él es nuestro parámetro y nuestra comparación. Y básicamente tenemos que pedirle al Señor que nos transforme cada día más en Cristo. ¿Cómo enfrenta Él el sufrimiento? El sufrimiento, Él, en primer lugar, lo enfrenta pensando en la gloria que va a venir. Él dice, sí, va a ser humillado, Él sabe que va a morir. Pero al mismo tiempo dice, voy a ser glorificado. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento en la cruz, por ejemplo, se mostraría el amor infinito del Señor. A través de la cruz mostró la santidad de Dios que es implacable con el pecado. A través de la cruz, Dios mostró su multiforme sabiduría, que iba a redimir a los creyentes y a la iglesia, y iba a manifestar la sabiduría de Dios a los poderes y autoridades que están en las regiones celestes. Eso dice en Efesios 3. Porque a través de la cruz, el Hijo estaba cumpliendo a cabalidad la demanda del pacto de obras y lo que habían planeado en el pacto de redención trinitario, y estaba instaurando el pacto de gracia. A través de la cruz, el Señor manifestó su misericordia hacia los pecadores y su justicia hacia el pecado. A través de la cruz, Dios manifestaría todos sus atributos. Todos sus atributos. Todos los atributos de Dios se conjugan en la cruz en un acto donde el Verbo entregó su vida. Humanamente, si analizamos lo que iba a venir las siguientes 24 horas, era un desastre. Era un fracaso ministerial. Todo esto, que la fama, que Jerusalén, que lo querían y todo, era un fracaso, iba a ser asesinado. El pueblo lo iba a rechazar. Humanamente venían las peores 24 horas.
Pero Cristo menciona esas 24 horas como un momento donde Dios será glorificado. ¿Por qué estoy leyendo esto y cómo sigue el texto? La pregunta es, ¿estás entrando en un tiempo de gran aflicción? Tal vez tú estás entrando en un tiempo, en un valle de sombra y de muerte. Estás entrando en un tiempo donde tal vez te diagnosticaron recién de cáncer y tú sabes lo que se te viene. O donde tal vez recién quedaste sin trabajo y tú sabes cómo viene la mano ahora, hay que apretarse el cinturón. O tal vez tú recién en este tiempo o hace poquito supiste los malos pasos que anda tu hijo y tú sabes todas las consecuencias que eso va a traer. Estás recién entrando a un periodo de sufrimiento. La pregunta es cómo lo analizas y cómo lo ves y qué entiendes tú de tu vida y cómo Dios trabaja tu vida. Es importante que aprendamos de Cristo y cómo Él vio esto. Porque en el versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, dijo, y Dios es glorificado en Él. Y si Dios es glorificado en Él, también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y si ustedes se dan cuenta, Él dice, enseguida le glorificará, está pensando ya no solo en la muerte, en la cruz, está pensando en la resurrección y en la ascensión. Él sabe que esto va a ser breve. Él sabe que la aflicción va a ser profunda, pero sus ojos están puestos en la gloria. Por tanto, Él dice, esto va a ser enseguida. Esto va a ser breve. Y es muy importante que nosotros entendamos, cuando estamos enfrentando estos valles de sombra y de muerte, donde sabemos que estamos entrando en un periodo difícil, donde nosotros entendamos que es por un breve tiempo, como lo explica la Biblia. La Biblia te dice que todos nosotros vamos a pasar por sufrimiento. No se te ocurra ser autocompasivo en esto, porque típico que uno dice es que nadie sufre lo que yo sufro. Es que tú no sabes. El Señor tiene una cuota de sufrimiento para todos nosotros. Porque Dios tiene un plan para todos nosotros. Y es un plan que tenemos que desentrañar ahora, ¿no es cierto? Aquí en estos versículos que estamos leyendo. A todos el Señor le dio una cuota de sufrimiento. Porque algo está haciendo el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Estás iniciando entonces una estación de sufrimiento que te sostiene. En las épocas de sufrimiento, ¿no es cierto? Y cuando uno entra al valle de sombra y de muerte, la verdad es que los ídolos son derrumbados. Todas aquellas cosas en las cuales yo estaba confiando antes ya no me sirven para nada. Si yo confiaba en mi trabajo, y yo confiaba en mis fuerzas, y yo confiaba en mi salud, y yo confiaba en los amigos, y yo confiaba en esto y lo otro, todo es derrumbado, ya nada me sirve. Porque en las épocas de sufrimiento, solo hay un Salvador, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Entonces el Señor provoca esos tiempos de terremoto para que su gloria salga a relucir, porque tú fuiste creado para su gloria. En esa época donde repentinamente Cristo adquiere otra connotación en nuestra vida. Y viene un anhelo profundo por Él y por estar con Él. Un anhelo profundo. Yo lo llamaría casi como una nostalgia santa. Es cuando uno gime interiormente y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Yo ya quiero estar contigo. Una nostalgia. Pero que surge en los momentos de carencia y de sufrimiento. No surge cuando estamos todos en bienestar y todo bien. Los discípulos de Jesús estaban a punto de entrar también en un túnel de oscuridad. Ellos no sabían. Ellos estaban desapercibidos y la verdad es que así nos pasa muchas veces en la vida. En 24 horas todo cambia. Puede ser un accidente, puede ser un diagnóstico, puede ser una ruptura matrimonial, pueden ser tantas cosas. El tema es este. El Señor permite esas cosas porque algo está forjando en nosotros y algo está provocando en nosotros. Sigamos leyendo, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, y como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En los tiempos de sufrimiento, sí, es verdad, el Señor está forjando algo en nosotros, pero también Jesucristo acá dice, pero yo no los dejo solos. En otra ocasión, más adelante, el 14 va a decir, los dejo con mi Espíritu, el Espíritu Santo, pero en este punto Él dice, los dejo los unos con los otros. Deja la iglesia, te deja con tus hermanos en la fe. Yo me voy, pero ustedes se tienen entre ustedes. ¿Por qué dice un mandato nuevo si se supone que ya había enseñado que había que amarse? En realidad lo nuevo es que Él dice ahí,
ámense como yo los amo y como yo ahora voy a mostrar el amor. Y él en ese momento iba a hacer algo que nunca se había hecho, un acto sacrificial máximo. Entonces eso es nuevo, la cruz es nueva. Entonces él dice, ámense de esa manera. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Estás mal? No tienes por qué sufrir solo o sola. Y esa es muchas veces nuestra tendencia. Me lo como solo y yo solo. Y no es así, dice él. No sufras solo. Dile a tus hermanos en la fe. Nos podemos acompañar mutuamente. Podemos llorar con el que llora. Tal vez no podemos ayudar grandemente en lo que yo pienso que puedo ayudar, pero sí podemos llorar. Y cuánto nos consuela, ¿no es cierto?, saber que hay alguien que sabe lo que estoy viviendo, que entiende, aunque no me puede ayudar, pero me entiende. Eso es mucho consuelo, queridos. Si tú estás sufriendo, si estás viviendo un tiempo complejo, recurre a tus hermanos en la fe. Si tú no sabes a quién recurrir, bueno, el día domingo después agarra a cualquiera y pídele oración. Aquí todos saben orar. Si no saben, aprenden hoy día. Le piden oración. Ahora, también los instamos a entrar a grupos pequeños. Tenemos grupos de discipulado. Tenemos estos grupos pequeños que estamos haciendo la inscripción. Hoy día, último día de inscripción. Si está la Caro por ahí, que por favor levante otra vez la mano. Ahí, gorro rojo. Ponte de pie, porfa, Caro. Todos los que quieran anotarse en grupos pequeños de discipulado, por favor, se anotan con la Caro. ¿Ya? Son muy importantes esos grupos. Porque ahí uno va creciendo en la palabra, uno crece en coinonía, en unanimidad, en amistad, en el Señor. Es muy importante, debemos crecer juntos. El Señor nos dejó los unos a los otros. Por otro lado, si tú no estás viviendo en este momento ningún tiempo especial de sufrimiento, y la verdad es que está impeque, está súper bien. Está bien la familia, está tranquilo, el trabajo está tranquilo. ¿Por qué el Señor te tiene así? Para sostener a tus hermanos. Por eso te tiene así. Entonces, si tú estás bien, significa que tú puedes ir y poner el hombro y prestar el hombro a otro. El amor implica no solo servir a otro con acciones, sino que también tiene que ver considerar al otro realmente como a mí mismo, e identificarse con el dolor que trae el otro y consolarlo. Eso es algo sencillo que tú puedes hacer hoy día mismo. Entonces, si tú estás bien, es porque Dios te tiene bien para sostener al otro. Y cuando Él quiera que tú estés mal, también lo va a provocar, para su gloria. Hay tiempos de todo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Entonces el Señor dice, yo los dejé los unos a los otros. Ustedes ámense, ustedes pueden sostenerse, ustedes pueden ayudarse. Vamos al versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Mira, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Pedro en su intensidad y también en su autosuficiencia, como muchas veces pensamos, él dijo, no, yo me voy contigo, pero siempre. Una de las cosas que uno aprende en el caminar cristiano es que no es así. Es que muchas veces prometemos y no está en nosotros el cumplir. Eso es parte del poder del Espíritu en nosotros. Mientras uno avanza en la vida cristiana, lo que vamos creciendo es en humillación, en humildad. Y nos damos cuenta que tantas veces le hemos dicho al Señor y tantas mismas veces le hemos fallado al Señor. Pero bueno, no me voy a meter en el tema de Pedro porque es correrme de la conversa que tiene Cristo. Y no quiero perder el hilo de lo que el Señor acá está diciendo. Así que con buena música de fondo, seguimos. Entonces, dice así. Ahora entramos ya en terreno más derecho. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe tu corazón. No te angusties. ¿Qué es estar turbado? Es cuando algo empieza a consumir tu mente. Y están tus pensamientos y te consume la mente, ¿no es cierto? Y está ahí. Y te empieza a girar el pensamiento y tú te acuestas y estás turbado porque estás pensando en eso. No sé cómo voy a terminar el mes, no sé qué va a pasar con esto. Y eso te turba. Y tiene que ver con la angustia. La otra palabra que se traduce acá es angustia. Y uno le dice, Señor, tú me dices que no me angustie, porque dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Tú dices, no me angustie, que no me turbe, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que no me angustie si no sé qué le va a pasar a mis hijos? ¿Cómo quieres que no me angustie si no sé lo que va a suceder? Si no sé qué va a pasar a fin de mes, no sé, ¿cómo quieres que no me angustie? Y ese es el tema, que la angustia y la turbación tiene que ver
con las suposiciones que hacemos del futuro. Ese es el tema, que es algo que no podemos controlar. Y la angustia surge en este miedo de darnos cuenta que no tenemos el control. Y no lo tenemos y nunca lo vamos a tener. Nunca lo vamos a tener. Aunque estemos muy seguros en la familia, no sabemos si viene un accidente. Aunque estemos muy seguros en el trabajo, no sabemos si lo vamos a perder. No hay seguridad en la tierra. No lo hay. Solo en el Señor. La angustia y la turbación tienen mucho que ver con suposiciones, con la incertidumbre, con no saber el resultado futuro, que no es controlable. Pero hay alguien que sí lo controla. Y ese alguien es tu papá. Es tu papá amado. Entonces te dice, ¿por qué te turbas? No se turben. Él sí está controlando y llevando toda tu vida a un destino final. Y ese destino final es el matrimonio con Cristo. Como dice estos versículos, porque estos versículos ahora se van a meter directamente en una temática matrimonial. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe su corazón. Cree en Dios, cree en Cristo, no te angusties, no permitas pensamiento e incertidumbre, dice Él. ¿Por qué? ¿Qué dice Él? ¿Por qué? Porque yo te voy a venir a buscar, dice el Señor. Yo te voy a venir a buscar. Y tú no conoces el día, ni la hora. Pero yo vengo por ti. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿De la venida de Cristo? Sí, está hablando de la venida de Cristo, pero también recuerden que cualquiera de nosotros puede morir hoy día mismo. Entonces, nosotros en cualquier momento el Señor nos puede venir a buscar. Sí es verdad que estás sufriendo, sí es verdad que vienen adversidades, y sí es verdad que físicamente ahora Cristo no está acá presente, y no lo puedes abrazar físicamente, pero sí a los hermanos en la fe, como habíamos dicho. Pero así como Él sobrellevó el sufrimiento poniendo la mira en el gozo, en la gloria, así también nosotros debemos sobrellevar los sufrimientos poniendo la mira en el matrimonio con Cristo. ¿Por qué estoy hablando del matrimonio? Porque este texto de la cultura hebrea es súper matrimonial. En nuestra cultura la verdad es que no le vemos nada matrimonial, pero los hebreos, ellos tenían varias etapas para lo que era el matrimonio. Una de las etapas importantes era el noviazgo. El noviazgo no era como es tal vez en nuestra cultura, donde tal vez dicen para el noviazgo, oye, ¿querís pololear? Ya, listo, y eso es. Y no, pues no era así. En su época, lo que era el noviazgo era una ceremonia oficial contractual. Es decir, el novio y la novia se comprometían contractualmente a que se iban a casar. Y terminar el noviazgo era algo serio, porque así como se había hecho una ceremonia para partir, había que hacer una ceremonia para terminar. Esa ceremonia era importante, llamado el erusín. Esa ceremonia constaba de algo bien especial. El novio y la novia, había una copa de vino y ellos hacían un pacto el uno con el otro y decían, ¿nos vamos a casar? Sí, nos vamos a casar. El novio entonces bebía la copa de vino y decía, yo hago este pacto contigo, que me voy a casar contigo. Y la novia, si estaba de acuerdo, ella tomaba esta copa de vino, ¿no es cierto? Y también la tomaba y la aceptaba y decía, sí, yo me voy a casar. Esa ceremonia, Cristo la acaba de hacer en el capítulo 13. En eso consta la última cena. En eso consta la Santa Cena que también nosotros tomamos. En esta última cena, ¿qué hizo el Señor? En la última cena, el Señor tomó esta copa, ¿no es cierto? La entregó a ustedes, la entregó a mí y dijo, este es el pacto en mi sangre que hago con ustedes. Esa última cena era una ceremonia de noviazgo, de compromiso de noviazgo, de compromiso matrimonial. El novio, después de la ceremonia de noviazgo, lo que iba a suceder, ¿qué hacía el novio después de comprometerse? En la cultura hebrea lo que hacían es que el novio iba a la casa de su padre. Iba donde el papá. ¿Y qué iba a hacer donde el papá? Él iba a construir una casa en ese terreno. Donde el papá vivía, la novia iba a irse después con el novio. Entonces él volvía donde el papá y empezaba a construir una casa. Y cuando él terminara esa casa, significaba que estaba listo para casarse.
porque ahora él podía formar una familia en esa casa. Entonces, en esa cultura, lo que sucedía es que venía entonces el novio, iba a la casa del padre, construía esta morada, y una vez que estaba listo, él volvía al pueblo de su novia y la buscaba. Y iban al matrimonio. Nadie sabía cuándo eso iba a pasar. Nadie sabía cuándo iba a estar lista. Pero el Señor ocupa esta figura, precisamente esta figura, para hablar a sus discípulos y para hablarnos a nosotros. Él toma esta figura del novio y de la novia y le dice a los discípulos, miren, no se turben, no se turben. Nosotros acabamos de hacer el contrato de noviazgo. Yo acabo de concertar un pacto con ustedes con una copa de vino. Yo voy y vuelvo. Yo voy a la casa de mi padre y vuelvo por ustedes. No se turbe su corazón. ¿Por qué no turbarse nuestro corazón? Porque tú estás en pacto matrimonial con Cristo. Y el Señor no te va a dejar. El Señor no es infiel como nosotros. El Señor está construyendo moradas eternas. El Señor no te va a dejar. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Él está construyendo en este momento lo que es tu estadía eterna de gozo. Entonces, Él sabe que en este tiempo, mientras Él no está, mientras está con su Padre, nosotros vivimos aflicciones. Él sabe. Pero también esto es planeado. Lo que tú estás viviendo es planeado por el Señor. En Efesios 5, 25 al 27 dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es decir, apartarla del mal, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, fíjense, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. En Efesios 5 se nos enseña que Cristo se entregó para algo. ¿Para qué? Para que tú seas una novia radiante, y sin mancha, y sin pecado, y te presentes perfecta ante el matrimonio, en las bodas del Cordero futuro. Ahora, eso no ocurre de manera instantánea. Sí, la justificación ocurrió por medio de la sangre en la cruz, pero la transformación del carácter es un proceso que lleva a cabo el Espíritu Santo en esta vida, en este mundo caído, con nosotros que estamos caídos. Y ahí hay un proceso de santificación donde el Señor, de acuerdo a este texto, nos está preparando para el matrimonio. A ver, quiero ser un poco más concreto. ¿Por qué el Señor permite, tal vez, que tu matrimonio sea tan malo? Porque el Señor te está preparando a ti como una novia perfecta. Tu carácter. ¿Por qué el Señor permite tu enfermedad? Porque el Señor te está santificando a ti y está permitiendo tu carácter, que tu carácter sea pulido y sea crecido. ¿Por qué el Señor está permitiendo las adversidades y las angustias? Porque el Señor está preparando una novia. El padre no le va a dar a su hijo amado una novia charcha. No se la va a dar. Porque él ama a su hijo. Él no le va a dar una novia que sea como la wifi y con el carácter no sé cómo. No, po. No, po. Entonces, si tiene que hacerte sufrir para que crezcas, Él lo va a hacer. Porque Él te ama a ti y porque ama al hijo. Y porque Él tiene un plan. Y ese plan es que Cristo tenga una novia perfecta. No solo perfecta en purificación por la sangre de Cristo, sino que perfecta en santificación. El que inició la obra la va a hacer completa en ti. No se turbe tu corazón, no te angusties, sino que cree en las palabras de Jesús, de que Él viene por ti. Él viene por una novia, y viene por una novia santa y sin mancha, una novia perfecta, una novia gloriosa. Todo lo que el Padre permite que pase en tu vida y lo que ha pasado en tu vida, tal vez tú has ido de sufrimiento tras sufrimiento y tal vez ya estás en la tercera edad y cada década ha traído su sufrimiento. Cada década. Pero nada de eso fue fortuito. Porque cada uno de esos sufrimientos te prepararon de otra manera para el matrimonio verdadero, el matrimonio eterno con Jesús, el matrimonio con Cristo. Tú ahora eres novia y viene el matrimonio. Él diseñó pruebas, Él diseñó aflicciones para que aprendamos a morir a nosotros, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a amar en adversidades, para que aprendamos a servir. Él está
puliéndote en todas las épocas de tu vida, ya sea que seas joven o tal vez si ya tienes más de 80 años. Y tú dices, ya, el Señor no quiere nada conmigo. Si el Señor ya considerara que tu obra está completa, te hubiese llevado. Pero no, po. Si te tiene en la tierra es para pulirte aún más. Porque Él quiere una novia limpia, sin arrugas, sin manchas. ¿Por qué el Padre permitió que tuvieras padres ausentes? Para que desearas más al Hijo. ¿Por qué Dios permitió que tengas un matrimonio fallido? Para que desees más al novio perfecto. ¿Por qué Dios permitió que estés solo o sola hoy día? Para que desees más al novio. Y cuando llegas a la boda del Cordero, vas a estar saltando. No hubieses llegado así a la boda del Cordero si toda tu vida hubiese sido perfecta. No hubieses llegado así a la boda del Cordero si toda tu vida el Señor te hubiese dado todo lo que tú quieres. Al revés. Eso lo vemos en los salmos, que el Señor se lo da a los que se pierden. A los que se pierden, dice, se van por un tubo y tienen todo lo que quieren, porque se van a perdición. Pero en realidad, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, parte en ti la disciplina. Porque Él te está purificando. Porque Él te está santificando. Oseas 2:16 dice, en aquel día, querida iglesia, en aquel día, afirma el Señor, ya no te llamarás, ya no me llamarás mi Señor. Aquel día de la boda del Cordero ya no le vamos a decir Señor. Hoy día cuando oramos yo generalmente digo Señor. Pero eso va a ser acá en la tierra nomás. Dicen, aquel día ya no me vas a decir mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses. Nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos, con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Va a ser todo perfecto. Y yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Y te daré como dote la fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Va a ser perfecto, pero hoy día estás en preparación. Hoy día es necesario que vivas lo que vives. Es necesario que entremos al reino de los cielos por medio de muchas aflicciones y turbulencias, como dice en Hechos, ¿no es cierto? Es necesario. Tú eres la novia, tú estás siendo purificada, tú no eres cualquiera. Y tú dices, ¿y cómo el resto del mundo? Es que tú no eres el resto del mundo. Tú eres la novia. Y el Padre te está santificando. Tú eres la novia. A ti te está quitando las manchas y las arrugas. De ti está quitando los ídolos. Por tanto, el trato contigo es distinto. Es un trato de crecimiento en carácter. Amada novia de Cristo, sí, es verdad. Cristo no está físicamente con nosotros ahora, pero Él no te ha olvidado. Él está construyendo tu morada. Él la está construyendo. No se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuera, les prepararé un lugar y vendré otra vez y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también tú estés. Allá en la mansión celestial que Cristo está construyendo, de acuerdo al carácter de Cristo que tú tienes. Aquí estás perdiendo. Aquí tú pierdes casas, amistades, salud, todo. Allá, con cada obra de amor que haces para la gloria de Cristo, acumulas tesoros celestiales en Cristo. El mundo y su gloria pasan, mis queridos, pero la gloria del Hijo no. Eso es eterno. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que viene tanto gozo para ti. Como te decía al inicio, tal vez tú estás entrando o estás pasando en medio de un túnel de aflicción. Y tú sabes lo que se te viene. Y estás realmente aterrado o aterrada. No sabes qué hacer. Y el Señor te dice, viene tanto gozo para ti. Viene tanto gozo. Tú vas al matrimonio eterno con Dios. Por tanto, pon los ojos en el gozo que está por venir. Y vas a poder atravesar este valle de sombra y de muerte. Y saben a dónde voy, tú ya sabes el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos no sabían, pero el novio en ese momento
después de haber hecho un pacto con ellos. Él dijo, yo voy a la casa de mi padre a prepararles una casa. Y la casa de su padre estaba en el cielo. Y si él quería llevar a la novia no podía subir al cielo. El novio sabía esto. Él sabía las implicancias de hacer un pacto con ellos en la última cena. Él sabía que para llevarse a la novia a la casa del padre, él iba a tener que dar su propia vida. Él iba a tener que morir. Y eso hizo él. Eso hizo él por ti y por mí. Él es nuestro camino. Él es nuestra esperanza. Así que recuerda, querida novia celestial, sea lo que sea que estás viviendo hoy día y a donde Él te está introduciendo. Recuerda que Cristo es tu camino. Conversa con Él todos los días. Conversa con el novio. Mientras la novia espera, debe conversar con Él. Debe leer su palabra. Debe ayunar. La novia debe orar. La novia debe cantar y adorar a Cristo. La novia debe amar a los hermanos. La novia debe servir. Enfócate en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y el Señor te va a dar fuerzas todos los días para fijar tu mirada en las cosas eternas, en las moradas celestiales, en el matrimonio con Cristo. Y vas a avanzar gozosa a través de la vida. Aunque no tengas nada, te sentirás plena y llena porque lo tienes todo en Él. Mis queridos, no se turbe vuestro corazón. Cree en Él. Cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en su plan. Espéralo a Él, que el Señor viene por nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque tú nos diste un camino que es Cristo. Señor, qué grande privilegio tenemos de ser llamados no solo hijos, sino que también la esposa de Cristo, del perfecto, del Hijo unigénito. Y tú nos estás preparando. Estás santificando a la novia y purificándola por medio de las aflicciones de esta vida, por el poder de tu Espíritu. Señor, en medio de las aflicciones que vivimos, ayúdanos a fijar la mirada en las cosas celestiales y en el plan eterno que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a fijar la mirada en las cosas de arriba. Jesucristo, gracias por ser el novio que se comprometió con nosotros y que viene por la iglesia. Queremos enfocar en ti. Queremos perseverar en ti. Señor, en este día te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por habernos turbado, por habernos angustiado. Y ponemos a un lado, Señor, toda esa turbación y angustia y afanes. Y simplemente hoy día queremos disfrutar de ti, porque tú eres el centro. Sabemos que vamos a las bodas del Cordero. Señor, queremos gozarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.